Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. Ministerio de Oración de Intercesión. El Señor los bendiga. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Ministerio de Oración de Intercesión. ¿Qué es un ministerio de oración de intercesión? Es un conjunto de personas a las que Dios ha llamado con una vocación específica, con una misión específica, especialmente el carisma de la oración en todas sus formas. Porque en estos tiempos necesitamos mucho de que existan ministerios de oración de intercesión, porque es la manera como podemos ayudar a salvarnos, a salvar nuestras familias y a salvar al mundo. Un ejemplo claro del ministerio de intercesión lo tenemos en Éxodo capítulo 17, versículos del 10 al 13. Dice: Josué hizo como le había ordenado Moisés y luchó contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés tenía sus brazos alzados, vencía a Israel, y cuando los bajaba, vencía a Amalec. Como se le cansaban los brazos a Moisés, tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó encima y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado, de modo que los brazos de Moisés se estuvieron en alto hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y su ejército a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos la importancia de lo que es la intercesión y de orar los unos por los otros, porque si no hubiesen habido esos dos apoyos que ayudaran a levantar las manos de Moisés, pues no se hubiera logrado la batalla. Así estamos en estos tiempos de guerra, de batallas fuertes contra el enemigo, contra la incredulidad, contra las falsas doctrinas, contra todo esto que se está presentando en este tiempo. Necesitamos ayudar a levantar los brazos de aquellos que necesitan de oración. Necesitamos ayudar a ganar las batallas que todos los días se van presentando y que Dios nos pide que ayudemos. La intercesión presupone sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos. Es decirle a Dios que nos preocupa el sufrimiento del prójimo. Miremos en Lucas 5, 18 al 24. Para que se realizara este gran milagro de la sanación del paralítico, 4 personas lo llevaron en la camilla. 4 personas miraron las dificultades que habían para entrarlo, pero no se desanimaron. Al contrario, estos muchachos se dieron sus mañas para quitar el techo y entrar por ahí al enfermo, y Dios realiza la obra, el milagro de la curación. Entonces, démonos cuenta esa gran necesidad que tenemos hoy en día para conformar muchos ministerios de oración de intercesión. ¿Qué más es un ministerio de oración de intercesión? Son centinelas y guardias del pueblo. Necesitamos que haya muchas personas que vigilen y oren para que ayudemos a que las personas no caigan en tentación. Hay muchas enfermedades, hay muchas dificultades y necesitamos ser guardianes de nuestros hermanos y centinelas de las almas para que así haya esa
liberación, sanación y todo lo que necesitamos. En Isaías 62:6 dice que los que hablen nunca se callen, porque si nos callamos entonces solo con la oración lograremos salvar el mundo. Son un estilo de vida. Es cierto que la intercesión es un aspecto específico de la oración, pero es mucho más que eso, es un estilo de vida. Cristo no participaba simplemente en su ministerio de la intercesión. Por ejemplo, cuando oraba por los demás, su mismísima manera de vivir se caracterizó por un espíritu de intercesión. Y es tanto el amor de Jesucristo que dio su vida por salvarnos. Hasta allá llegó su intercesión, dar su vida para que cada uno de nosotros nos salvamos. Es el mayor de los regalos. Eso lo podemos encontrar en Marcos 10:45, que Jesús dio su vida en rescate de muchos. Y así como el mayor don de Cristo para un mundo perdido es nuestra intercesión, mediante esa intercesión el mundo llegará a conocer a Cristo, solo por la oración, porque podemos decir, pero ¿cómo voy a evangelizar si las familias no creen? Pero ¿cómo vamos a evangelizar? Pues tenemos primero que orar, ayunar, hacer sacrificios. Nosotros, de los ministerios de intercesión, hacer esos sacrificios, esos ayunos y esa oración constante para que Dios toque el corazón de aquellas personas endurecidas y Dios les regale el plan de salvación a cada uno, para que así también se vayan suscitando muchas, pero muchas conversiones, porque a través de los ministerios de oración de intercesión tenemos que alcanzar muchas conversiones en el mundo, y entre esas conversiones nosotros, porque la conversión no ha empezado, o ha empezado, pero no hemos llegado al fin. Nuestra conversión terminará hasta el fin de nuestros días, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Entonces tenemos que orar mucho para que el Señor suscite muchas conversiones, que si hay conversión, lo demás viene por añadidura, porque como dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás vendrá por añadidura. La base bíblica para el ministerio de oración de intercesión. Para el ministerio de oración de intercesión del creyente del Nuevo Testamento es llamado como sacerdotes de Dios. Nosotros por el bautismo recibimos la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes, dijo Monseñor Mestre, explicando que por el bautismo todos participamos del sacerdocio común de los fieles, que no es el sacerdocio ministerial, que se otorga por otro sacramento, sino que nos consagra y nos da la capacidad de ofrecer todo lo que vivamos al Padre Eterno. La palabra de Dios declara que nosotros mismos somos un sacerdocio santo, lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2:5, el sacerdocio real en 1 de Pedro 2:9, un reino de sacerdotes en Apocalipsis 1:5. Ahí tenemos tareita para empezar a buscar estas citas bíblicas y profundizar. ¿Por qué tenemos el sacerdocio santo? Porque a través del bautismo nos hacemos hijos de Dios y Dios nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Tenemos el sacerdocio real porque somos hijos del Rey. Jesucristo, Rey poderoso, ¿dónde murió? En la cruz. Su corona de espinas. Entonces, por eso somos sacerdocio real, porque somos reyes. Y un reino de sacerdotes, todos reunidos para un mismo fin. El fondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal se encuentra en el ejemplo del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. La responsabilidad del sacerdote era estar de pie ante y entre. Estaba de pie ante Dios para ministrar sacrificios de ofrendas. ¿Qué significa estar de pies? Estar de pies es estar disponibles, estar atentos a caminar, a salir al encuentro, a salir a ayudar, a salir a prestar ese servicio que Dios nos pide, salir a orar con esa fe, con esa entrega a Jesús para poder ayudar a los que lo necesitan. Los sacerdotes también estaban de pie
entre un Dios justo y el hombre pecador, reuniéndolos en el lugar del sacrificio de sangre. Es decir, tenemos que estar ante Dios y entre el pueblo y Dios, ser mediadores. Eso es la intercesión. Mediar, ser ese punto de intercesión entre Dios y el hombre y alcanzar esas gracias que se necesitan. Existen, y en la Renovación Carismática Católica son bien conocidos los equipos o ministerios de intercesión. Están formados por varios hermanos que recibieron este carisma. No muchos que han sentido la forma fuerte esta llamada y que se unen para llevar a cabo este servicio dentro de la iglesia. Observemos en 1 Corintios 12:7, dice, a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, este grupo de personas que Dios va entresacando de los grupos de oración de diferentes comunidades para que ejerzan su ministerio en la oración, para que oren, para prestar ese servicio de oración por las personas necesitadas, para estar ejercitando siempre este bello carisma. Todo cristiano está llamado a ser intercesor y a orar los unos por los otros, pues la oración del justo es agradable ante los ojos de Dios, dice en Santiago 5:13. Además, su oración es poner a los pies de Cristo para que Él haga nuevas todas las cosas. Ahora el Señor nos ha hecho una promesa muy linda en San Mateo 18:19. Os aseguro que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra para cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre Celestial. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La importancia de orar los unos por los otros, porque la oración de uno tiene poder cuando está uno en la gracia de Dios y le pide con todo el corazón. Pero es más hermoso cuando 2 o 3 nos unimos, porque se necesita la fuerza. Y esta promesa que el Señor nos hace, os aseguro que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, estando de acuerdo para pedir algo, alcanzamos la gracia de Dios si es su voluntad. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces tengamos en cuenta por qué es tan importante esta oración de intercesión, estos ministerios, estos grupos. También vamos a mirar un poquito las características del intercesor. Un intercesor debe de ser persona de oración. Orar en todas sus formas, la oración personal, la oración en familia y la oración comunitaria no debe faltar. Ser persona de sacrificio, ser persona de ayuno, de ofrecerlo todo a Dios, todo lo que se haga se convierta en una oración y en una alabanza. Estar disponible para cuando Dios lo llame o lo necesite. Ay, venga, ore por mí, con mucho gusto, porque para eso Dios nos ha llamado. Que estamos durmiendo a la medianoche y Dios nos despierta, oye, ore por fulano de tal, estar disponibles. También ser personas muy prudentes. La prudencia hace verdaderos sabios, que lo que a nosotros nos cuenten, lo que se ore en los ministerios de intercesión, se quede en el ministerio de intercesión y en el corazón de Jesús. No podemos salir a contarle a las personas que escuchamos, que dijimos, que dijeron, sino dejarle todo en las manos de Dios. Personas de que sean de orar el Santo Rosario todos los días, porque recordemos que la mediación de la Santísima Virgen es poderosa, nuestra mayor intercesora. Comunión diaria, si se puede, y si no, por lo menos cada 8 días. Estar en gracia de Dios, confesarnos continuamente, pues porque nosotros estamos recibiendo, los intercesores están recibiendo también muchos problemas, muchas dificultades, entonces necesitamos esa ayuda del cielo, la ayuda de los sacramentos, esa fuerza tan grande que nos dan los sacramentos, el alimento espiritual, que es el pan de vida, y también la fuerza corporal que recibimos a través del mismo, con el sacramento de la confesión, que se nos borran los pecados, que el Señor nos libera, que descarga nuestras almas. Todo eso es hermoso y maravilloso y necesitamos tener estas cualidades
para poder ejercitar el carisma de el ministerio de oración de intercesión. Dios quiere de intercesores mediadores que se levanten entre Él y su pueblo. El pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje. Ha oprimido al pobre y al indigente. Ha maltratado al forastero sin ningún derecho. He buscado entre ellos alguno que construya un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Dice en Ezequiel 22 del 29 al 30. Necesitamos levantar la voz, necesitamos orar para que todo esto, esta opresión que viene tanto de los hombres como del maligno, a través de nuestro grito, a través de nuestra oración, Dios quite ese yugo de pecado, Dios quite ese yugo de la opresión y nos regale esa paz, ese amor que tanto necesitamos. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Necesitamos intercesores que oren por otros, por nosotros mismos, por nuestras familias y por el mundo entero, porque para eso estamos siendo llamados a construir una muralla espiritual de defensa y vigilar esa muralla a largo plazo, tomando la posesión de defender al pueblo de Dios del ataque del maligno, pidiendo perdón por los pecados de una persona, de un grupo o de un pueblo o de una nación o por el mundo entero. Esto es una obra de caridad muy grande. El Señor en las obras de misericordia nos dice, oren, oren por los vivos y por los muertos. Pero también a veces hay vivos que parecemos muertos, ¿no? Entonces tenemos que orar. Hay que pedir perdón por los que no piden perdón. Hay que sacrificarnos por los que no se sacrifican. Hay que orar por los que no creen para que Dios los haga creyentes. Necesitamos avivar estos dones, avivar estos carismas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ayudar de la forma como Dios quiere, de una forma sincera, desinteresada, disponible y especialmente con mucho amor. También estamos llamados por el Señor a ser intercesores todos, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Esto nos dice en Romanos 8 del 29 al 31. Entonces mire que ya somos llamados de antemano, dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Orante. Él oraba todas las horas del día antes de tomar cualquier decisión. Así el Señor también nos ha destinado a nosotros a ser intercesores como Jesús. La Biblia es clara en que todos los cristianos son llamados a ser intercesores. El no ofrecer intercesión por otros es pecado. Esos pecados se llaman pecados de omisión. Cuando nosotros podemos orar y no oramos, o le decimos a la persona, sí, tranquilo que yo voy a orar, y no oramos, eso es pecado, porque eso es pecados de omisión. Entonces, para eso Dios nos llama, para que seamos intercesores, para que prestemos ese servicio sin esperar nada a cambio, sino hacerlo todo con amor, con unción, pedirle todos los santos días de nuestra vida al Espíritu Santo, que sea Él el que venga a orar en nosotros y a través de nosotros, y que nos ayude y que como grupo de ministerio de intercesión podamos ser unidos, podamos estar en un solo corazón, en una sola alma, y podamos dar buen testimonio de vida, porque también el intercesor debe tener una muy buena coherencia de vida, su testimonio debe ser perfecto. Dios los bendiga, muchas gracias y pidámosle a Dios que nos regale esa unción especial y esa gracia. Todos los días pidámosle a Dios que nos ayude a ser intercesores como Dios quiere y espera de nosotros. Dios los bendiga, que pasen un excelente día. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo.